Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya habéis visto en el título y también en la miniatura del vídeo, hoy os traigo estas tres nuevas fragancias de Zara que son Vibrant Cities. Fijaos que el formato son de Vibrant Leather, pero son Vibrant Cities y están ambientadas en lo que sería paraísos exóticos, paraísos de estos así como vacacionales. Ya fijaos también el colorcito que tiene la botella, me encanta. Y nada, venga, vamos a reseñarlas. Bueno, os enseño primero la caja. Esta es la de Fiji. En todas pues viene pues un dibujito diferente de el sitio donde está representando. Esta es in Fiji, luego tenemos esta que sería in Tulum, ya os lo enseño ya directamente, y después esta sería in Saint-Tropez. Empiezo ya por esta in Fiji y luego la parte de atrás ya vemos el precio, 19,95, y vemos que el formato es de 100 mililitros. Zara las ha sacado de 100 mililitros, no son de 80, formato de 100 mililitros. Ya paso directamente a la botella, es formato eau de parfum también. Y la botella es una preciosidad, me encanta este tipo de botellas de las Vibrant Leather, es que es un formato de la Vibrant Leather con tapón metálico, en este caso es tapón metálico y además tapón imantado. La verdad es que está muy bien, el formato también este con el cristalito este transparente, así como azuladito, es como un concepto muy veraniego, muy de fragancias así como más fresquitas. Y venga, vamos a empezar con los aromas. Lo bueno es que aquí detrás, en cada caja, tenemos una pequeña leyenda donde nos pone las notas. Además está firmada por Jerome Pinet. Jerome Pinet, pensad que está detrás de muchas de las fragancias de Zara, concretamente de las Vibrant Leather, de la Vibrant Leather Eau de Toilette, la primera, después luego de la Eau de Parfum, que es la que tenemos actualmente, bastantes Vibrant Leather, pero también está detrás de fragancias como, estoy reflejando, fragancias como Val d'Afrique de Byredo, que es una fragancia que a mí me encanta, para que tengáis pues una referencia de este hombre, lo que hace. Bueno, vamos a seguir. Os voy a leer, nada, no os leo todo, sino simplemente os voy a decir las notas que conforman las fragancias. Aquí están basadas mucho, pensad que están basadas sobre todo en lo que sería como tipo cócteles. Para que tengáis una idea, es lo que quieren transmitir con estas fragancias, es esa sensación, que voy a entrar con esto, pero es esa sensación de fragancias como para evocar momentos o sitios exóticos de vacaciones que nos van a crear ese buen rollo. A mí la verdad es que esa sensación, luego ya empezaré con esto, pero a mí me ha gustado bastante. En este caso, en in Fiji tenemos que dice que es como han querido representar pues un cóctel tipo spritz con la amargura y la frescura de la naranja amarga y de la clementina. También lleva la pimienta de Sichuan que refuerza una base ambarada de fondo. Bueno, me la voy a atomizar y deciros que las tres yo las he estado probando. Si me seguís por Instagram, pues habréis visto que cada día pues he llevado una fragancia y luego también pues he estado haciendo pruebas en papel y todo esto para ver cómo proyectaban, cómo tenían la duración y todo esto. Venga, no me enrollo más. 2. Y sí, es una fragancia donde vais a tener esta parte cítrica, pero más anaranjada. Evidentemente, pues ya lleva pues, la naranja amarga, lleva también la clementina. Y es una fragancia que a mí podéis pensar, son ese tipo de fragancias donde podéis notar que esta fragancia la podéis haber olido ya en más sitios. Es un típico cítrico anaranjado que es verdad que te da esa sensación, o al menos te transporta, como a estos jugos tropicales en los que podéis estar, por ejemplo, pues en una playa o en un sitio así como un tipo resort, donde vais a tener estos jugos o estos zumos que os van a recordar pues a esos estados. A mí son tipos de fragancia que me gustan mucho por eso, porque las tres me llevan a momentos determinados. O sea, no sé si es porque a lo mejor pues estos aromas pues te pueden evocar pues a momentos de estos que realmente pues como bien dice pues también Jerome Pinet, que en todas las leyendas pues lo dice, que en todas pues ha querido pues representar este estado, y además están hechas pues con sitios así como muy exóticos. Para mí que lo consiguen. Yo estos días que hacía bastante calor, que también las he estado usando con calor dentro de la época en la que estamos, pero sí que son esas temperaturas un poquito altas que te apetece llevar este tipo de fragancias cítricas. Y la verdad es que se disfrutan mucho. Son fragancias que en el momento en que te las pones ya te evoca estos momentos donde a lo mejor pues vas a necesitar ese tipo de fragancias, ¿no? Es una fragancia cítrica. Esta está denominada cítrica. La siguiente veréis que es otro tipo de denominación.
pero es una fragancia que a mí me gusta. ¿Habéis olido más fragancias de este tipo? Posiblemente. ¿A mí me viene a la cabeza alguna fragancia en concreto? No, no he sabido tampoco encontrar ninguna en concreto. He estado haciendo muchas pruebas, he estado probando pues fragancias que tengo por aquí, fragancias de Dior, las Sport, Dior Homme Sport. He estado probando bastantes fragancias, a lo mejor habrá alguna que a lo mejor te pueda tirar un poquito más. Algunas se podían asemejar más a las Dior Homme Sport, las antiguas, las que abrían con jengibre, entre esta y la siguiente. Pero yo creo que tienen su propio ADN. También seguramente me vais a preguntar que si se parece a la... ¿cómo se llama? Eclat de Bergamot, también de Zara. No la tengo aquí, no me la he preparado. Y no, es otro tipo de fragancia, aquella es un poco más intensa, la naranja va por otro estilo. Me gusta por esto, porque han sabido coger diferentes estilos y aunque sí que nos puede recordar a lo mejor a fragancias tipo cítricas, yo creo que cada una tiene su propio ADN. También, seguramente, y ya también lo digo, me vais a preguntar si se parece a esta, ya la abro, a Vibrant Leather Summer, y tampoco. Vibrant Leather Summer es una fragancia más intensa, más cítrica, punzante. Y esta no es tan cítrica, punzante. Yo creo que no se ha querido buscar con esta fragancia algo como más agresivo, sino han querido como determinar esta sensación, y os voy a decir la sensación que me da cada vez que huelo esta fragancia, y me viene la misma imagen a la cabeza, me viene la imagen cuando, pues, yo no tengo un fueraborda, evidentemente, pero me viene a la cabeza, pues eso, una lancha, pues, ya en el mar, pues cuando las personas, pues, quieren hacer algo, porque es una fragancia cítrica, energética, y quieren pues hacer pues eso, pues pasar un día pues en la playa, pasando pues por, no sé, pues, lo típico que vas a hacer, pues sales con más personas y vais a hacer pues un recorrido por la playa con el fuera borda, ¿no? Y es esa sensación, una sensación de estar, a ver, no una lanchita, sino una lanchita con un poco de lujo, y en la parte esta donde tienen, pues, que puedes hacer, pues, yo que sé, el picoteo el vermut, que tienes ahí los cócteles, pues me da esa sensación. Es una fragancia cítrica, pero que está más ambientada a lo mejor a un punto como más diurno energético. Ya sé que os estoy pegando aquí un rollaco, pero es que tengo que diferenciarlas con las otras para encontrarle este punto. Vamos a la siguiente, que sería In Tulum, y aquí también nos vamos a la leyendita, también firmada por Jerome Pinet, y nos dice que aquí lo que han querido hacer es una fragancia creativa, una fragancia de moda y una fragancia con buenas vibraciones, fragancia zen, ¿no? Aquí le han puesto jengibre. Es como que han querido hacer como un cóctel donde vais a notar pues el jengibre. Luego tiene una nota de sandía que a mí me llamó la atención, una nota en el corazón, nota de sandía que pretende también darle frescura a lo que serían las notas finales, notas marinas que le han puesto de fondo. Esta parece interesante, ¿no? Venga, vamos a ello. In Tulum me la voy a echar aquí. 2. Wow, a mí me ha encantado esta fragancia. A mí Tulum me llama más la atención. A ver, si comparamos las dos, vamos a tener una fragancia mucho más cítrica, más enérgica en In Fiji, y después luego cuando nos vamos a esta fragancia vamos a encontrar un punto como más oscuro. Cuando me refiero a oscuro es una fragancia donde no vais a tener tanto cítrico. El cítrico que le aporta, o esta parte como más cítrica que le puede aportar el jengibre, no es tan picante tampoco como en otras fragancias que llevan jengibre, pero es una fragancia más... a mí me viene a la cabeza, esta fragancia me viene a la cabeza, y la tengo aquí, esta fragancia de... creo que es esta, si no me equivoco, sí. Es esta fragancia, que esta es Dior Homme Sport, pero esta es la versión antigua, la más antigua. Ya os pondré el año aquí porque ahora no me viene a la cabeza. Y es una fragancia que también arrancaba con esta parte de jengibre, una fragancia un poco más cítrica, pero que después luego está como más marcada aquí las diferencias. Una fragancia donde tenéis también la parte del secado que queda más dulce. Bueno, esta es una unidad de estas que te encuentras por ahí, que la tienes como guardada como un tesoro. Y es una fragancia que cuando las he comparado, te puede recordar. A mí me gusta mucho la de las dos. Esta lo que pasa es que es una joya que cuesta de encontrar. Los que habéis probado o habéis tenido esta fragancia, pues sabéis cómo va el tema. Y esta es una fragancia que en algunos momentos te puede recordar a esta fragancia. Si In Fiji
la teníamos con una fragancia, pues aquello que vas con tu fuera borda allí, que es más mañanera, por decir algo. Esta es una fragancia que es cuando ya empieza a caer el sol. Es una fragancia más, como un poco más profunda, una fragancia donde esta parte es más oscura, es más oscura de sol. Imaginaos que ya ha bajado un poco el sol y ya empieza un poco este atardecer, ¿no? A mí es la que yo creo que más me gusta. Vamos a la tercera y luego acabamos de hacer pues todo lo que es el tema este de los recuentos y a ver cómo va el tema. La siguiente es In Saint-Tropez y nos vamos a lo que sería esta leyendita, también como las otras, donde nos pone que es una fragancia donde han querido también, esta también la denominan como una fragancia cítrica, donde tiene pimienta y esta parte cítrica en las notas de salida, luego en el corazón dice que la fiesta continúa con notas de Bellini, que el Bellini es un cóctel que tiene una parte de vino blanco espumoso y luego de pulpa de melocotón. Ahora os explico el tema este del Bellini, que ha sido también guay lo que me ha pasado con el Bellini. Y también lleva geranio. Y luego en la parte del final lleva notas amaderadas que también dice que dan como un carácter como salado a la fragancia para darle un toque pues elegante y con carisma. Bueno, vamos a atomizar. Esta me la voy a atomizar aquí arriba. 2. Vale, os voy a explicar un poco con esta fragancia lo que me pasó. Cuando salieron estas tres fragancias yo fui al Zara de Glorias y Jaume, que es el chico que siempre pues, está allí pues, con el tema de las fragancias, me dijo, mira, han salido estas tres y a mí la que más me ha gustado ha sido Saint-Tropez. La llevo puesta y es una fragancia que me ha gustado mucho. Bueno, yo las probé y bueno, cada uno pues ya me di mis impresiones. Y me dijo... tiene un punto como a melocotón, ¿verdad? Y le dije, oye, sí, tienes buen olfato, porque a mí lo que me vino con esta fragancia es este punto de melocotón. Yo no tenía ni idea de que era el Bellini, ni idea. Y hablando con Joe, con Aqua di Joe Liver, con Giuseppe, le dije, oye, yo las encuentro así que me da un punto como a melocotón. Y me dijo, hostia, tío, dice, pues precisamente el Bellini es un cóctel que lleva melocotón. Y yo no me había mirado aún pues ni nada del Bellini, ni notas, ni nada, ¿no? Es una fragancia diferente, una fragancia donde vais a encontrar este punto que yo, se lo dije también a Giuseppe, dije, de la línea, a lo mejor es la que no me agrada tanto porque le encuentro como un punto sintético. Y la nota esta de Bellini, donde está el punto de melocotón, yo soy muy puñetero con el melocotón. Entonces, si noto el melocotón un poco rarito, o sea, le encuentro un punto sintético. Y es lo que me pasó con esta fragancia. Ahora, yo estoy seguro que esta fragancia va a gustar a mucha gente porque de hecho ya sé gente que ya la tiene y no voy a decir nombres tampoco pues porque a lo mejor quiere hacer tema de sorpresa, no lo sé, pero es otro reseñador que también me dijo que se había comprado esta fragancia, tampoco voy a decir nombres pues por eso, para no chafar la guitarra, que no sé, que esté preparando una sorpresa, pero ya os digo que es una fragancia que es fuerte, o sea, de entrada es una fragancia que vais a notar que de las tres, la que vais a notar que tiene más potencia así con esa salida es esta, es Saint-Tropez. Supongo que por esta salida punzante que tiene yo le encuentro el melocotón. Es también como anaranjada, vais a encontrar un anaranjado, pero también vais a encontrar este melocotón y es muy punzante. La parte esta, como más sintética, a lo mejor podía ser que pretenden emular el cóctel del Bellini. Yo me ha parecido un poco más rarita. Luego vais a notar también el incienso. Tiene una parte de incienso, cosa que me parece que no lo he leído bien y me he dejado, cuando he dicho geranio, venía antes el incienso y no lo he dicho. Y lleva incienso esta fragancia. La combinación, a mí, para mí, o sea, que estos son gustos, evidentemente, echarle un vistazo porque ya os digo que esta seguramente ya hay bastante gente que me ha dicho que le gusta. Yo, si me tuviese que quedar con una, Infisi me ha gustado mucho, porque a mí me gustan mucho las fragancias cítricas, ya lo sabéis, fragancias energéticas, fragancias que dan vida, y Infisi me ha gustado. Es la típica fragancia que es aventurera, una fragancia de movimiento. Cuando estuve, que me las llevé al gimnasio, la que me dio más chicha, más buen rollo en cuanto a Francia para hacer, pues para ir al gimnasio y todo esto, fue Infisi, precisamente. Os enseño, bueno, os voy enseñando y yo voy diciendo, es Infisi. La fragancia que a mí más me ha cautivado, que yo me siento más cómodo, que la veo como más misteriosa, me gusta siempre decir esto del punto misterioso en las fragancias, y es ese punto que no acabas de pillarle. Hay algo ahí que quieres
como querer más, ¿no? De la fragancia es Intulum. A mí Intulum me ha gustado más, es la que más me gusta de todas. Y luego la de Saint-Tropez es una fragancia que, así como las otras, pues también las he visto, pues ya os he dicho pues cómo las veía. Saint-Tropez es la típica fragancia que yo veo, así como las otras, pues ya tenéis un recorrido de fragancia más diurna, fragancia después la otra como que va cayendo más el sol. En Saint-Tropez es una fragancia que sí que la veo más tipo vermut, ¿no? Puede que a lo mejor ya también esté influido, pues ya está por esta nota de Bellini, pero me imagino no sé si habéis visto la serie esta de La Casa de Papel, y si pensáis en Berlín cuando se está tomando los Negroni, pues es que me lo imagino con esta fragancia. Es la típica fragancia, me imagino pues un chico pues bien vestido, pues con su traje, y que puede llevar esta fragancia porque como también tiene un punto como amargo, supongo que debe ser pues la parte esta como más alicorada de lo que sería el cóctel. Creo que sería una fragancia que podría ir más en ese estilo de decir, pues mira, me voy a tomar pues un cóctel en cualquier sitio así como más lujoso y tal y cual, y esta fragancia pues a lo mejor la vería más. Ahora, ya os digo que yo, si me tuviese que quedar con una, me quedaría más con Intulum. Y también Infisi también es una fragancia que me ha gustado. También es una fragancia que la veo como más enérgica y tal, ¿no? Tema de situaciones, tema de duración, tema de proyección. Bueno, situaciones son fragancias muy fáciles, fragancias que están más pensadas, pues eso, para actividades diurnas, para actividades pues del día a día. Yo, a lo mejor para citas, si tuviese que elegir una para una cita, elegiría Intulum precisamente por esta parte como más misteriosa que tiene. No son fragancias que yo a lo mejor las destinaría a uso nocturno, a menos que no fuese pues una fiesta en verano, donde vais a tener pues eso, ¿no? Imaginaos una fiesta en verano pues nocturna, al aire libre, a lo mejor donde hay, no sé, pues lo típico que en una playa, que están pues aquello pues estáis, no sé, pues celebrando algo o yendo pues de fiesta. Entonces a lo mejor es una típica fragancia que yo a lo mejor sí que llevaría por todas, por eso, ¿no? Son fragancias que no son tampoco muy invasivas, una fragancia que refresca, una fragancia que va a dar este aroma limpio, fresquito, con este punto cítrico de las tres, que también tienen puntos cítricos. Pero aparte de eso, yo no las usaría, pues por ejemplo, para ir a una discoteca, porque se van a quedar cortas. Tienen su punto. Tema de edades, para todas las edades. A lo mejor esta es la que veis un poquito más madura por el tema del incienso, pero yo creo que las tres están bastante bien. Chicas, completamente unisex. Cualquiera de las tres os encartan perfectamente para lo que queráis. Y luego tema de duración y tema de proyección, no son fragancias de mucha proyección, ya os lo digo. Fragancias que están bien dentro de su rango, fragancias con una duración aceptable. Por ejemplo, si queréis una fragancia que tenga una muy buena duración cítrica, os vais a Vibrant Leather Summer, Vibrant Leather Cologne. Quedaros con estas para fragancias como más cítrico punzante. Pero yo creo que esta fragancia no tiene la gracia de estas tres. Estas tres están muy bien porque rompen un poco con la fragancia cítrica de siempre y nos vamos a fragancias más frescas, pero con diferentes tonos, con diferentes tonalidades. Es lo que me ha gustado más. Son este tipo de fragancias que os va a recordar, pero no vais a encontrar, a lo mejor, mira, ojalá alguien encuentre algo que se parezca, pero no vais a encontrar algo como muy igual y yo para mí es la gracia que tienen. Y deciros también que en el secado las tres están muy bien, muy bien. Los secados de estas tres fragancias me encantan. Pues muy bien, chicos, chicas, me dejáis también en los comentarios si las habéis probado, porque así también pues las demás personas verán pues vuestras opiniones. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, deciros que al final sí que ha caído la 1 Million Elixir. Me encantó. Cuando la probé me encantó. No voy a hacer más spoiler. Ya tengo el vídeo y ya cuando... Supongo que después de este, pues ya vendrá el de esta fragancia, ¿vale? Chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.